Dele. Bienvenidos a un nuevo video y en este caso vamos a estar hablando sobre mitos y leyendas de la provincia de Jujuy, este cerro de acá de Jujuy. Bueno, así que vamos a comenzar dialogando con nuestras experiencias personales sobre, en este caso, mitos o cosas que hayamos experimentado a nivel paranormal pero que se puedan explicar. Pero antes de comenzar quisiera hacer una pequeña introducción sobre qué son los mitos. Así que, chicas, ¿alguna quiere saber? ¿O alguna no sabe? ¿Qué son los mitos? Exacto. ¿Qué son los mitos? Los mitos son narraciones fantásticas que sirven para explicar fenómenos naturales y bueno, pueden tener un aire místico de magia porque de eso se tratan. Y bueno, ¿alguna vez tuvieron una experiencia que incluya seres místicos? Yo una vez de abuelita, no sé si te acordás que vimos duende, dijeron algunos chicos que al fondo del colegio donde tenemos nosotros la escuelita 28, teníamos un huertito ahí y dijeron que ahí había duendes, pero no lo pudimos confirmar porque no llegué a ver nada. Claro. Es que en sí pasa que a veces vos crees no ver algo, pero en realidad sí, porque por ejemplo en mi casa, en mi cerro, ¿viste? En mi monte, hay un camino que está lleno de juguetes y ropa. Y bueno, ya había juntado una imagen igual de eso, pero tipo, ¿sabes qué explicación le di? Porque una vez yo tenía la ropa de mi hermanita colgada en el alambrado y después desapareció esa ropa, era un pantalón y una remera. Y después apareció en el monte. Y fue re raro porque también una noche, a eso de las 3 de la mañana, alguien jugaba en el fondo de mi casa con una bolilla. Se escuchaba cómo rebotaba en el piso el tin, tin de la bolilla. Y lo extraño era que ese lugar estaba cerrado con candado, o sea, no había manera de que alguien entre ahí. No sé si alguna vez le pasó algo así con un duende o algo así. Yo en mi casa mi tío suele decir que hay duendes y para espantarlos le suele maldecir, digámoslo así. Los trata mal, le dice que se vayan, que por ahí si se le pierde algo le dice que lo devuelva, le grita y funciona por ahí. Seguro que me contó algo Sí, ustedes. yo con tu experiencia. Donde vos viviste que te conté que mi mamá dice que afuera de mi casa, bueno, mi patio, que se escucha así como poquito de chiquito como que Bien caminan pequeño, sí. y después cuando sale al toque no hay nada. ¿Tiene que ser sí o sí duendes? No, Yo puedo decir. Sí, es verdad, los duendes Yo son no una- tengo Como tu experiencia, experiencia. sino que mi mamá decía que había duende porque ella dejaba los juguetes de mi hermanito y entonces al otro día me parecía todo desordenado o escuchaba pasos del techo, así pasos pequeños, no era así un gato, sino esos pasos como un niño. Por eso lo decía mi mamá. Se queda horrible. Vos habías dicho que los duendes escribían en cuadernos también, ¿no? Sí, Porque yo cuando era chiquita, habían cuadernos que siempre aparecían con pinturas, rayas. Ahora vi un cuaderno y puedo mostrarlo, Sí. tiene una bruja al final y después yo creo que tiene una niña y varios que tienen garabatos y en un cuaderno mío había algo chiquito que no entendía. claro. Lo que sucede es que con el tema esto de los duendes, se dice que son niños que no nacieron, entonces tienden a tener conductas No de que no, niños también hay algunos que dicen que murieron. que murieron Y sin no ser les dio- bautizados. Ah, cierto. Sin ser bautizados. Y por ejemplo, con el tema de esto que vamos hablando de los duendes, es que es difícil verlo. No, o sea, nunca los ves. Simplemente empiezan a hacer ruido, juegan en tu casa, los sentís, pero no los llegas a ver. Porque dice que el que llega a verlo se vuelve loco, pierde la Lo puede cordura. matar porque dice que no Sí. tiene los puntos para matar a siete. No, varios hombres. A varios hombres, sí, exacto. Respecto con otras leyendas, ¿alguna vez le pasó algo? ¿O algo, un suceso paranormal? A ver, contá. De la bruja, yo en mi casa, una vez a la noche, era tipo 3, 2 de la mañana, y como yo tengo chapas, empezaron a escuchar ruidos fuertes, y siempre eran los gatos haciendo cosas raras. Pero después se escuchaban como pasos, y después se escuchaban gritos, no sé, se escuchaban pasos como si estuvieran personas caminando en el techo. Mira, sí, eso de los pasos en el techo me pasó a mí también. Yo tengo una galería de chapa para el auto y se escucha horrible cómo caminan así una persona, como si fuese que camina una persona y una vez yo dejé grabando el celular así pegado a un palo de escoba, es una genia, y tipo, le puse un videollamado y empecé a escuchar pasos, me fijé el celular y no había nada, absolutamente nada.
Bueno, ese tema es bastante complicado porque vos no sabés qué hay, no sabés cómo se explica. Y lo peor es que el perro a veces se pone a aullar así feo. A mi perro el otro día le pasó de que hace ya como 3 semanas le pasó que le estaba ladrando fuertísimo el martes por la noche. Era eso de las 12 de la noche por ahí. Empezó a ladrar fuerte, feo, y de la nada se cayó. Y yo salí a verlo porque me preocupé por mi perro que así de golpe se cayó. Y mi perro estaba temblando en el comedor de mi casa, estaba temblando mi perro, asustadísimo estaba. Y yo salía afuera a ver qué era. Salía afuera a ver si era alguna bruja, algo. Salía, ¿viste? No, pero en serio, yo salía a ver, pero no había nada. Los perros aullaban nada más. Y yo digo, algo pasó, algún ser habrá bajado del monte porque es la bajadita, porque todos los perros empezaron a aullar así de bajada. Entonces fue muy raro y yo al otro día mi perro no quería comer, no quería salir a ladrar, se quedaba escondido y temblaba. Tenía así temblores repentinos. ¿Sabés que vi un video que mostraba que pasó lo mismo, pero aullando así, pues la Llorona y la Llorona gritaba y peleaba? Creo que fue Sí. San Pedro. Claro, y bueno, yo qué hice para eso, hice una cruz de sal gruesa al frente de la puerta de mi casa. Porque dice que cuando vos tenés, por ejemplo, ya que estamos hablando de leyendas y mitos, podemos hablar de maneras de detenerlos, digamos. En este caso, no sé qué entidad era la que se presentó, pero si quiso entrar a mi casa y mi perro fue el que estuvo ahí y absorbió las energías, entonces el remedio es hacer una cruz así hecha de sal gruesa, pero que la cruz mire, en este caso, esté ubicada de manera vertical, desde afuera hacia adentro de la casa, hacia afuera, fuera de la puerta, al último. Y desde ahí mi perro se fue recuperando dentro de todo bien, pero estuvo bastante traumado por mi día. Y eso que mi perro es grande, ¿no? Por eso es lo que más me preocupó, que un perro grande para que se haya asustado tanto. Yo tengo no una experiencia, sino que me contaron, mi mamá me contó por mi tío, que mi prima que se llama Camila, ella cuando era bebé, mi tío la estaba buscando y no la encontraba. Y después, según él, decía de que ella apareció en el horno de la cocina, ahí estaba adentro, pero no sabe por qué ella fue ahí. Y dice que él la sacó porque no sabía, pero vio algo yéndose de la casa y ella lo estaba siguiendo y desapareció. Entonces él tuvo que agarrarla y tuvo que cerrar porque estuvo a pasar con él, porque estaba dentro de la cocina, dentro ahí con el horno. ¿Toma sentido? No me acuerdo. Sí, porque dice que los duendes, o bueno, también el demonio, se lleva a los más inocentes, Más puro. y los más inocentes. Así es. Y los duendes se los llevan para jugar y yo no lo Y bueno, y él empezó a gritar diciendo que no moleste, pero no se va a llevar. Mi abuela me contó una historia suya, que de hecho tiene varias, pero una de las que me contó fue que cuando era joven, cuando vivía con su familia, que tenía varios hermanos, estaba cocinando en la noche, digamos así, y de la nada vio que de un costado, porque era todo campo, digamos, y vio que un perro grande negro se acercaba, y a medida que se iba acercando iba viendo que tenía ojos rojos, el pelaje era negro, un negro demasiado oscuro, brillante, negro azabache, y del miedo dijo que parecía como un caballo, pero era un perro. Y bueno, se asustó y se fue corriendo a un lugar cerrado para que no le pase nada, porque dijo que su abuela le había contado la historia y sabía algo de eso. Yo, ya que habló de fondos, me hizo acordar que últimamente también me suele pasar que cuando voy al fondo y es de noche, el patio de mi casa, digamos, hay veces que me doy la vuelta, está toda la parte del patio detrás mío y suelo sentir una presencia atrás, y eso hay veces que me asusta demasiado o hay veces que simplemente lo ignoro, pero generalmente me siento eso tan fuerte, digamos, la presencia, que naturalmente me sale salir corriendo y de miedo, digamos. Caminar rápido. Caminar. Sí, volar. Sí. pasaba mucho en la casa de mi abuela, porque a la noche mi tío dice que siempre escuchaba cómo movían cubiertos, abrían la cocina, los muebles, y mi perra no estaba ahí adentro, entonces o la perra era
paranormales que son sin explicación, o sea, acá en Jujuy principalmente. También pasan muchísimas cosas en el norte de los que los vecinos hablan, más siendo que es un lugar que no es tan... tiene población, claro, pero no es tan transitado así con mucha gente como lo es acá la capital de Jujuy, San Salvador de Jujuy, porque sucede que es muy interesante el tema esto de los seres paranormales, seres míticos, porque además que ser leyenda, algunos dejan de serlo para tener una parte de realidad, porque hay cosas que están fuera de nuestra comprensión y no podemos entender exactamente qué es lo que vino o qué es lo que sucede en todo caso. Y pasa como con los duendes. Los duendes son seres que muchos dicen haber avistado o haber experimentado experiencias que son inexplicables y que se pueden explicar con duendes, pero los que los ven no quedan bien de la cabeza, así que es como que es imposible saber si técnicamente existen de una manera científica o no lo hacen, porque hay cosas que no, como decía, no se explican por la realidad y por cosas de decir que es así porque uno más uno es dos, ¿no? Hay cosas que... Pero no creo que la gente que lo vea simplemente queda mal en la cabeza, sino que cuando alguien va con otra persona y le dice vi un duende, vos estás como, ah, y como no tenés prueba, entonces si vos seguís diciendo vi un duende, es como un esquizofrénico diciendo escuché vos, y entonces te tratan como loco, pero capaz que es verdad lo que dice, que le diga y te digan nada, no te ofendes. La peri, la versión. Contar experiencia, pero creo que estamos contando más cosas paranormales. Sí, es verdad. Bueno, Pero claro, es Se algo de basa- la Llorona, entonces. las cosas que hemos contado ahora, ya va. Ahora, las cosas que hemos contado tienen en base a mucho de la leyenda que tenemos en Jujuy, porque la mayoría de las cosas que contamos tienen que ver con duendes. Por ejemplo, lo que le pasó a mi perro podría haber sido la Llorona, una bruja, también pudo haber sido el familiar, otro perro mucho más grande que el mío. Y cosas así como las presencias que puede sentir Cele en el patio de su casa, yo en mi monte, y cosas así. Bueno, ¿tienes algo para agregar? Yo tengo una teoría, digámoslo así, que es que en el barrio de en mi barrio, tengo el pensamiento de que en algún momento enterraron cuerpos o simplemente debajo o simplemente que son duendes circulando por toda la zona del barrio, porque hay muchos vecinos que no son los de al lado, justamente son los que de gran parte, claro, alrededor, que muchos cuentan varias historias así de duendes y varios familiares que también pasan por esas zonas cuando eran chiquitos o así, se acuerdan historias, tuvieron experiencias y bueno, es... No, pero igual dicen que todo el mundo en sí es un cementerio, porque acá hubo guerras, en Yucatán hubo guerras, mataron a gente así que lo sepa y lo ocultan así de una. En mi casa enterraron a dos perros, bueno, a dos de mis perritos. A la vuelta de mi casa, donde estaba, ¿te acordás donde ahora está la escuelita? Sí. Dice que cuando entraron para hacer la escuelita, encontraron ahí unos cuerpos extraños. El monte en el que yo vivo, de mi barrio, ahí, bueno, antes cuando no había población, que está el barrio obrero que se instaló del 2016 en adelante, cuando era todo monte esa parte de atrás, cuando no había prácticamente gente en ese lugar era muy como que usado para la brujería de ese monte en específico, porque yo recuerdo que cuando era pequeña fui una vez a cazar con mi papá subiendo así para la parte así de más arriba, donde ya yendo para la biosfera de la yunga, la biosfera protegida de la yunga. Fuimos caminando desde mi casa así una mañana y empezamos a subir. Y bueno, mi papá iba buscando palomas para cazar y llegó un punto en el que nos cruzamos con como un límite, como un umbral, en el que había así como personitas de palito colgadas y cosas raras. Y mi papá me dijo, no, hasta acá llegamos, eso ya es brujería. Y es que es verdad, porque en ese monte pasan cosas raras, no es que solamente un mito, sino que a muchos vecinos también les pasó cosas cuando subían. Porque ahora hay luz, gracias a Dios, pero antes no había nada de luz y cuando vos subías por el monte tenías que tener cuidado de no encontrarte nada porque te silban de noche en el monte. En el monte te silban de noche y aparte de silbarte, también escuchas que algo a veces te sigue. El borracho. Mete el loquito el machete. Había un que silbaba un mito de compañía. Ah, eso.
mi abuelo y el pomberito, esos eran amigos. Bueno, no. Tranqui. Mi papá me contaba que mi abuelo le dejaba unas ofrendas hacia metros de donde estaba el campo, le dejaba encima de un tronco ofrendas con cigarrillos, whisky, alcohol, así, pero cigarrillos de los puros, los grandes. Le dejaba al pombero para que no se lleve a su hijo ni al ganado, porque dice que el pomberito, bueno, mi abuelo era de Santiago del Estero, pero ahí cuando vivían se llevaban a veces las vacas de los vecinos y le pasó a uno de los hijos de los vecinos. Entonces de ahí mi abuelo hizo como una clase de trato con el pomberito y le dejaba cigarrillos, alcohol o así comida. Cuando él volvía ya no había nada, pero estaba bastante lejos y solamente él sabía, para que los hermanos de mi papá no vayan a buscar ni el alcohol ni los cigarrillos. Pero cuestión era de que era como esa clase de pacto con el pomberito que tenían. Bueno, en esta sección del video vamos a estar haciendo una clase de mini explicación o de por qué algunas de las leyendas de Jujuy existen o por qué no existen. O por qué perduran a lo largo de los años y cómo esa creencia, visto desde un punto de vista antropológico, influye en la sociedad de hoy en día. Puesto que Jujuy es llamada la tierra de leyendas y mitos, la tierra de seres místicos, y mucha de esa cultura que es propia, autóctona de acá de Jujuy, no la tienen otras provincias o la tienen en medidas más pequeñas, ya que nosotros estamos influenciados por muchas de las zonas del noroeste andino y como eran los pueblos indígenas que enseñaban acá a los habitantes como tal, cada uno de sus mitos. No, ya terminé de hablar. ¿De qué tengo que hablar? ¿Y por qué creen que las leyendas existen? Para mí, como dijo mi profe, la Sayago. Profe Sayago. Fue como la leyenda y mitos son como, fue como una manera de manejar a la sociedad, por así decirlo. Como que crezcan. Uno de los métodos de control. Exacto. Como usa mi. No voy a decir el nombre. Escuché eso. Bueno, eso no me la toma. Yo creo que sería como un método de explicación, ya que si te pasa algo paranormal, o de dónde vas a sacar el invento, la de leyenda, los mitos que existen. Claro, para mí también es algo, digamos, los mitos para mí son, digamos, es una forma que las personas buscan explicar algo, lo inexplicable, básicamente algo que sea científicamente imposible que pase, y también para inculcar a las personas el miedo para que no hagan ciertas acciones, como lo que dije, como para inculcar el miedo básicamente. Es como lo de la mulánima, porque dice que ella fue una mujer que cometió incesto y se acostó además con el padre de la iglesia. Entonces como castigo la convirtió en una bestia que era como una mula, pero era gigante y arrastraba cadenas con frenos que la hacían doler y por eso se oían gritos. Entonces ella como inculcarle ese miedo a las personas de que no tienen que cometer incesto, porque la mulánima se mataba a las personas que cometían. O también con los coquenas, si uno caza exceso, no sé, te aparece coquena y te castiga para enseñanza. Te hace perder camino, Nada, es cuidar a los Te hace perder. animales, a la naturaleza y eso. Como escuché una vez, hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Así dice mi abuela. ¿verdad? Sí, los vivos te pueden hacer cosas, te pueden matar. Los muertos, Asustar. a que los nada. muertos le tendrías que tener más respeto que miedo. Porque son gente que ya no está y son almas. En cambio los vivos, ellos no saben en qué momento pueden cambiar de mente o de pensamiento. Los muertos se follan con el mismo pensamiento. En conclusión, bueno, vamos a concluir el video de hoy y la verdad que le agradecemos la participación de, en este caso, Ornella y Cele, que estuvieron hablando durante esta charla de nuestro grupo de El Cerro de las Siete Leyendas. Y bueno, la verdad que muchas gracias por ver este video y esperamos de que esto les haya servido para algo. Adiós. Denle like y suscríbete. No olviden darle a like y suscribirse. Páguenos. ¿Los mitos existen? Positivo.